apagar la luz. No, hay problema de... No hay forma de... Bueno, gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de lo que son las complicaciones tardías. Más que complicaciones crónicas, ahora lo que nosotros tenemos que hablar es que la diabetes mellitus, que es una enfermedad que se va instalando y se va desarrollando a través de los años, va dando diferentes manifestaciones que comprometen prácticamente todos los sistemas y que se va dando a través de ciertas manifestaciones tardíamente al momento de lo que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar, para eso tenemos que, uy, no se ve nada, no se ve nada de nada. Bueno, pero se los voy a explicar todo, así que no hay problema. Bueno, en principio tenemos que recordar de qué estamos hablando. Seguramente ustedes ya han tenido la clase de diabetes mellitus y saben de que tenemos que la glándula del páncreas, eso de ahí es video o es qué cosa es, por favor, no, nada de video, ¿ya? La glándula del páncreas tiene dos funciones, la parte exocrina y la parte endocrina. La parte endocrina está dada fundamentalmente a través de los islotes de Langerhans y es esta la que tiene tres células fundamentales, que son las alfa, las beta, ¿no es cierto?, y las delta, y que a través de hormonas tipo glucagón, tipo insulina y tipo somatostatina son las que van a regular la glucosa. Entonces, ¿qué importancia tienen estas para poder definir justamente lo que es diabetes mellitus? Diabetes mellitus entonces no es más que un trastorno crónico en la cual hay una alteración del metabolismo de los energéticos, fundamentalmente de los carbohidratos y de las grasas. Pero hay diferentes tipos de diabetes. Tenemos diabetes mellitus, la tipo 1, la que antes era la insulino dependiente, la tipo 2, la que antes era la no insulino dependiente, porque vemos que estas clasificaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo, porque muchas de ellas que decían que no eran insulino dependientes, ahora son insulino requirientes. Por lo tanto, solamente a través del uso de insulino, muchas de estas se tienden a compensar. Y las otras, gran grupo, es aquellos en los cuales hay un deterioro de la hemostasia de la glucosa y que muchos años a veces preceden como intolerancia para luego definir la diabetes. Mientras que otras están en relación a la gestación y otras en las cuales el elemento fundamental está dada por las drogas contrarreguladoras de la insulina y estas son las que van a provocar justamente el aumento de la glicemia. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de cuando nosotros hablamos de la hormona de crecimiento, que es una droga contrarreguladora, el cortisol es una droga contrarreguladora, por lo tanto estas cuando están en incremento pueden provocar hiperglicemia. Bueno, pero lo cierto es que cuando estas digamos, estos cambios, estas alteraciones que hay con respecto al metabolismo de los carbohidratos, fundamentalmente la glucosa, que es lo que se va a ver incrementada a nivel sérico, van a provocar cambios estructurales microvasculares que van a afectar diferentes órganos. Y esto es lo que va a dar las diferentes manifestaciones tardías de la enfermedad de la diabetes mellitus. Entonces, para ello es importante que ustedes recuerden este gráfico. Fundamentalmente, nosotros tenemos dos cosas que ocurren. Uno que es a nivel de células, como por ejemplo el páncreas, como por ejemplo el hígado y como por ejemplo el músculo, y otras que ocurren a nivel de las células en general, de todo el sistema. Entonces, ¿qué ocurre a estos niveles? Que son los encargados de frenar o de acelerar, digamos, la degradación o más bien el depósito de glucosa a nivel de ciertos tejidos como fuente energética importante.
es que nosotros cuando tenemos un problema de diabetes mellitus tipo 2, vamos a tener factores eminentemente ambientales y factores o predisponentes genéticos. Los predisponentes o los factores ambientales están en relación básicamente al estilo de vida, pero ¿qué van a provocar? Van a provocar una condición de obesidad, de sobrepeso, que van a condicionar una resistencia de insulina y que van a provocar a nivel muscular una disminución de la captación de glucosa, provocando incremento de glucosa a nivel sanguíneo. La predisposición genética más bien tiene diferentes aristas. Una de ellas es evidentemente también tener predisposición para la obesidad, otro evidentemente lo que es directamente la resistencia a la insulina, y la otra está dada propiamente por el aumento de la excreción hepática de glucosa. Entonces, al final, estos dos mecanismos hacen que vamos a tener hiperglicemia. En realidad, tanto la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, o cualquier tipo de diabetes, si es que se van desarrollando a lo largo del tiempo, uno más prematuramente y otro más tardíamente, a lo largo de los años van a tener manifestaciones tardías en diferentes órganos. Y esto, ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir evidentemente en la hiperglicemia, ¿no es cierto? Esto que sucede a nivel muscular va a provocar una degradación de las proteínas porque el organismo asume que no hay glucosa, y al momento de que asume que no hay glucosa en las células, lo que hace es coger de otros elementos, de otros, elementos tipo, por ejemplo, proteínas, para poder provocar la gluconeogénesis o formación de glucosa, que eso va a ocurrir a nivel del hígado, del hepatocito, provocando o entorpeciendo más la hiperglicemia. Por otro lado, también se va a acelerar la lipólisis, provocando la formación de ácidos grasos libres y cetonas y provocando acidosis metabólica. Pero digamos que este tipo de complicaciones de hiperglicemia pueden ser, digamos, a valores no tan elevados que puedan ocasionar, que no ocasionen un cuadro de deshidratación o de síndrome de hiperosmolaridad, y tampoco puede ser tal que no ocasionen un incremento marcado de cuerpos cetónicos. Entonces, es esta hiperglicemia, aun cuando no me dé complicaciones agudas, es la responsable de provocarme daños irreversibles a través del tiempo. Y esto se da en todos los niveles, a nivel de las células endoteliales, en la retina, en las células de los glomérulos, fundamentalmente en el mesangio, en las células de Schwann, en las células de las neuronas de los nervios periféricos, y que al final lo que va a traducir es la incapacidad prácticamente de la glucosa, de no poder lidiar con este incremento, y por lo tanto la toxicidad que tiene esto a nivel intracelular. Y como consecuencia vamos a tener estas: aumento de la vida de los polioles, formación de estas sustancias que van a ser los aceleradores, básicamente de la glicosilación no enzimática, la activación de la proteinquinasa C, aumento de la vida de las exosamidas y modificación de las proteínas del N-acetilglucosamina. En realidad, todos estos, si bien es cierto, son explicaciones fisiopatológicas, pero al menos ustedes tienen que tener una idea para poder valorar clínicamente, con la sintomatología, con el examen, con los hallazgos del examen físico, tienen que saber qué hay detrás o qué ha pasado a lo largo de los años en las células del paciente diabético, que al final es resultante o resulta, lo que es las diferentes manifestaciones que vamos a ver. Estas dos es la que quiero que fijen, y estas tres en realidad lo que tienen en común es que van a desencadenar una transcripción a nivel genético, provocando una modificación del ADN y provocando una, digamos, distorsión de lo que es sacar una determinada proteína que va a alterar la función celular. Entonces, ¿qué ocurre con el primer mecanismo, que es el aumento de la vida de los polioles? Que es una de las explicaciones importantes de por qué hay las diferentes manifestaciones tardías, es que normalmente, ¿de qué se encarga la reductasa, la aldolasa reductasa?
se encarga normalmente de que estos tóxicos aldehídos prácticamente se inactiven. Pero cuando hay un incremento de glucosa, esta enzima ya no se encarga de esto, sino se encarga de degradar la glucosa y de transformarla a sorbitol y finalmente a fructosa. Y es la fructosa la que se acumula a nivel intracelular, además de gastar y de provocar un estrés oxidativo. Y la otra explicación es la que también tiene bastante fuerza, es la producción de productos finales de glicación avanzada, que se llaman los famosos AGEs, en la cual, no sé si acá pueden observar, pero estos AGEs, ¿qué cosa hacen? Tienen receptores a nivel de células importantes como por ejemplo los macrófagos, y esto va a inducir cambios a nivel de la producción de ciertas citoquinas que son proinflamatorias, y estas proinflamatorias van a provocar justamente mayor aterosclerosis, mayor depósito de sustancias, mayor disfunción endotelial. ¿Y qué más? También tienen de que estos AGEs van a provocar una distorsión de la matriz extracelular, provocando cambios en el hábitat de la célula, provocando mayor disfunción. Y no solamente eso, sino también va a provocar de que hayan cambios a nivel de los genes, provocando una transducción del DNA y por lo tanto del RNA mensajero, provocando una producción de proteínas o ineficaces o alteradas que van a entorpecer la función celular. Entonces, si bien es cierto, ustedes conocen todas las manifestaciones clínicas de la diabetes, que se caracteriza fundamentalmente por síntomas de hiperglicemia, poliuria, polidixia, polifagia, prurito. No se olviden, el prurito es un elemento muy importante, muy persistente en los pacientes con diabetes, sobre todo a nivel vulvar en las mujeres, astenia, pérdida, primero ganancia de peso y luego ya una pérdida de peso, dolores osteomioarticulares y visión borrosa, que son lo que te marca la sospecha de cualquiera de estos síntomas, te marca la sospecha de que el paciente pueda tener hiperglicemia. Entonces, estamos hablando de una enfermedad sistémica que va afectando todos los órganos vitales, sistema nervioso central, los ojos, a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel vascular periférico, a nivel del sistema nervioso periférico, y acá hay un elemento muy importante que es el pie. ¿Y cuáles son estas manifestaciones tardías? Pues todo lo que hemos visto en la lámina anterior, la aterosclerosis, que es mucho más acelerada y va a tener algún tipo de características que las vamos a revisar, la oftalmopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía, la dermatopatía diabética y otras manifestaciones orales o estomatológicas que también es importante recalcar en ello. Dentro de las manifestaciones vasculares se puede presentar de dos tipos. Uno que es la microangiopatía y la otra que es la macroangiopatía. La microangiopatía está dada fundamentalmente por el engrosamiento de la membrana basal de los capilares que van a llevar a su oclusión. Si esto ocurre en la vasa vasorum, habrá alteraciones en los vasos mayores. ¿Y cuál será la sintomatología de esta? Eso es lo que ustedes conocen a través de las alteraciones a nivel microvascular, las parestesias que pueden presentar a nivel de los miembros. Si esto ocurre a nivel de los capilares retinianos, pues habrá retinopatía diabética. Si esto ocurre a través de la vasa nervorum, pues habrá entonces la neuropatía diabética. Si esto ocurre en los capilares glomerulares, habrá la nefropatía diabética. Si esto ocurre en los capilares de la piel, entonces tendrá la dermopatía diabética. Entonces, todas estas se explican por una alteración netamente microvascular. Ahora, también puede ser a través de la macroangiopatía diabética. Si bien es cierto, la macroangiopatía diabética puede tener otras manifestaciones, otras condiciones que puedan provocar aterosclerosis
o arterioesclerosis o aterosclerosis, cualquiera de estas, en ellos es mucho más frecuente y mucho más acelerado. Y ocurre una esclerosis muy importante que es la esclerosis de Mockenberg, en la cual viene a ser el depósito de calcio en la capa media de las arterias, provocando una disfunción desde ese nivel. Pero ¿cuáles son las diferencias? Si decimos que la aterosclerosis también puede ser provocada por el consumo de cigarrillos, por la hipertensión arterial, por la dislipidemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa será lo que nos diferencie de esta aterosclerosis en los pacientes diabéticos? Pues serán estas. Primero que estos es segmentaria, es multifocal, hay cambios difusos en la pared del vaso, es de carácter progresivo y son mucho más rápidos. Y tenemos, como parte de la macroangiopatía diabética, también, no solamente a nivel de vasos, periféricos, a nivel de las arterias periféricas, fundamentalmente los miembros inferiores, sino también a nivel coronario, con prácticamente la alteración y el aceleramiento de la arteriosclerosis y la aterosclerosis en vasos importantes como las arterias coronarias. Y toda alteración de vasos sabemos que tiene riesgos de disfunción endotelial, riesgos de disrupción endotelial, riesgos de que esto provoque acúmulo, una vez que hay una disfunción endotelial, acúmulo o depósito de coágulos y que estos se puedan fracturar y hacer eventos isquémicos. Los pacientes diabéticos, casi un buen porcentaje de ellos tienen afección coronaria, es decir, paciente diabético, es decir, paciente que tiene ya una enfermedad coronaria. Ya no se le cataloga como un factor de riesgo más, sino es la suma de riesgos, se potencia el riesgo. Un paciente diabético tiene enfermedad coronaria o sí o sí. Muchos de ellos tienen incluso cuadros de infarto de miocardio silentes, sin ninguna manifestación clínica, y ya ustedes le hacen cualquier, registro electrocardiográfico o de pronto el paciente viene en insuficiencia cardíaca y cuando evalúan al paciente, efectivamente ya ha tenido historias de hipoquinesias, aquinesias a nivel del músculo miocárdico, como que hubiese tenido eventos anteriores tipo infarto. Entonces, si bien es cierto, es una enfermedad frecuente, es una afección frecuente en los pacientes diabéticos, no esperen de que les haga toda la clínica de un infarto de miocardio, porque muchos de ellos son asintomáticos. El otro gran grupo, en la cual confluyen tres alteraciones. Uno que es la neuropatía diabética, la microangiopatía diabética y la infección, que también es mucho más frecuente en los pacientes diabéticos, va a dar conformidad a lo que es el síndrome o el pie diabético, ¿no? Que es una enfermedad muy compleja. Es una enfermedad muy compleja. A veces nosotros vemos, este tiene un pie diabético, ¿no? Está con la úlcera, está necrosada, está con una gangrena. Es un pie diabético, lo cual hay que amputarlo. Pero en realidad, el pie diabético es toda una enfermedad. Incluso hay gente que se dedica exclusivamente a lo que es pie diabético. Y nunca terminarán de estudiarlo, porque es muy complejo. Yo les digo fácil. Bueno, se confluyen tres cosas: la neuropatía, la microangiopatía y la infección, pero no es tan simple, es mucho más complejo, en la cual ustedes no solamente tienen que saber advertir un pie, diabético ya con la úlcera, para lo cual hay una clasificación que es la clasificación de Wagner para pie diabético, y tienen que ustedes cuantificar en qué estadio, cuando ustedes vean las lesiones clínicamente. Si es que el paciente no tiene ninguna complicación, entonces será un estadio 0 para Wagner. Es acá, en estos momentos, cuando ustedes deben hacer un test de Charcot. El test de Charcot es aquel test que me va a permitir saber si ese pie está en riesgo en un paciente diabético. Y para eso hay otros parámetros que ahora lo vamos a comentar.
Si el paciente tiene una lesión ulcerada que compromete la dermis, pues será un estadio 1A. Si tiene una lesión tipo 1, pero de más de 48 horas, entonces estará en 1B. Si la lesión es, además de ulcerada, con celulitis, será tipo 2. Si además de celulitis ulcerada tiene osteomielitis, será tipo 3. Si hay una gangrena húmeda o seca que compromete toda una región del pie, entonces es tipo 4. Y si hay una gangrena en todo el pie, es tipo 5. Entonces, a clasificar a sus pacientes apenas, ¿cómo se llama? Lo evalúen. Tenemos entonces, bueno, qué pena que no les ayude mucho el foco, pero acá tenemos una úlcera. Y miren cómo es importante saber si es más por microangiopatía o es más por neuropatía, de acuerdo a la ubicación de las úlceras. Porque en las zonas de roce, generalmente son las zonas que complican el cuadro por la neuropatía diabética. El paciente precede muchas veces la sintomatología a través del adormecimiento, a través del ardor, a través de la electricidad, la sensación de la electricidad que puede haber, a través de diferentes parestesias, sobre todo en dedo de guante o a nivel de pie, que precede mucho antes de aparición de lesiones y que a veces nadie se da cuenta, y sin embargo estamos abordando manifestaciones de neuropatía diabética. Entonces, recién cuando comienza a haber una úlcera en la zona de talón, sí, pues el señor tenía neuropatía diabética, ¿no? Entonces, hay que darle importancia a los síntomas de los pacientes. Y las lesiones de microangiopatía o de insuficiencia arterial por macroangiopatía puede darse a nivel sobre todo distal de los dedos, donde ahí puede llegar a la zona de necrosis, pero también pueden haber cambios con frialdad, con cianosis a nivel distal. La otra manifestación es a nivel renal. Bueno, la insuficiencia cardíaca, como les dije, que pueden debutar los pacientes de frente, que tienen ya cuadro de enfermedad coronaria y que no tienen ninguna manifestación, digamos, de angina, pero sin embargo debutan el cuadro con insuficiencia miocardia. Otra forma o manifestación de vasculopatía por arteriosclerosis, o cualquiera de las manifestaciones macroangiopáticas también es el cuadro de las enfermedades vasculocerebrales, ¿no? Ya sea a través de isquemias o a través de hemorragias. Los strokes, ¿no? En la cual hay zonas de infarto, y en la anterior lámina vimos la zona de hemorragia. Bueno, la otra afección importante viene a ser la retinopatía diabética. La retinopatía diabética tiene diferentes formas de expresión. También hay glicosilación en diferentes estructuras dentro del ojo. Entonces puede haber cataratas, puede haber alteraciones a nivel de retina. ¿Quién sabe? La retinopatía diabética sea la afección de mayor riesgo, de mayor severidad que tengan estos pacientes. Y estos se dividen en dos tipos: la retinopatía no proliferativa y la retinopatía proliferativa. Cualquiera de las dos, que son progresión, prácticamente puede llevar a la ceguera, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una retinopatía? Depende de la duración de enfermedad, del control de glucosa, de la hipertensión arterial asociada, y si hay una nefropatía asociada, lo más seguro es que tenga un síndrome renal retiniano. Es decir, que si yo tengo que el paciente ya tiene expresión de que hay alteración glomerular, porque hay proteinurias que estoy advirtiendo, lo más probable es que ella tenga lesión a nivel de la retina, porque ambas se explican por microangiopatía diabética. Entonces, la retinopatía diabética no proliferativa, les enseño esto, ¿por qué? Porque parte del examen físico está que ustedes sepan manejar un oftalmoscopio. Lo que pasa es que a veces no lo tenemos. Y ustedes tendrían, así como saben la parte semiológica, digamos, del examen físico, también deberían manejar ustedes tanto el otoscopio como el oftalmoscopio. Entonces, por eso que estos hallazgos
se pueden encontrar en un fondo de ojo. ¿Qué cosa hay en la retinopatía no proliferativa? Microneurismas retinianos, manchas hemorrágicas, exudados duros, pueden haber 1 o 2 exudados suaves, unos puntos en lanas de algodón, que bueno, acá tampoco no ayuda, pero se evidencia ahí, y pueden haber anormalidades intrarretinianas microvasculares múltiples. ¿Y de qué se caracteriza la retinopatía proliferativa? Del crecimiento de neovasos, hemorragia prerretiniana o vítrea y proliferación del tejido fibroso, así como edema macular diabético. Eso es lo que te marca el tipo de retinopatía que tenga tu paciente. Lógicamente que el tratamiento es con fotocoagulación con láser alfa. Y sin tratamiento, los pacientes, ¿por qué van a consultar? Van a consultar por manchas. No ven la imagen, no ven el objeto claramente. Y si sigue el proceso, no van a ver nada. Hay otras manifestaciones que con cierta frecuencia se ve, también son las cataratas y el glaucoma de ángulo abierto. No se olviden como parte de las manifestaciones de oftalmopatía diabética. El paciente puede tener esta visión o si no puede tener esta otra. ¿No? Hay una distorsión, una visión borrosa. Entonces, sospechen cuando su paciente diabético les diga, ya estoy cambiando mi lente cada rato, pero no, igual no veo, lo veo borroso. O si no, como en el primer caso, que es la retinopatía, que vean manchas oscuras en los objetos. El glaucoma, ¿no es cierto?, en la cual puede haber una opacidad difusa, homogénea a nivel que se ve a través de la córnea en algunos de ellos. Bueno, la otra manifestación viene a ser la nefropatía diabética, que cuando se sospecha, ustedes sospechan, lógicamente, como parte del diagnóstico diferencial y ya lo han trabajado, es cuando hay un síndrome nefrótico. ¿No le dijeron que una de las causas importantes de síndrome nefrótico de causa secundaria era diabetes mellitus? Se lo dijeron, ¿verdad? ¿Y cómo descubrían el síndrome nefrótico? A través de la triada. ¿Y cuál era esa triada? Ya pasó el nefro. La proteinuria masiva, que estamos hablando mayor de 3.5. ¿Qué más? La hipoalbuminemia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y el edema que puede llegar a la nasal, ¿no? Si a eso le suman que hay lipiduria, ¿no es cierto?, hiperlipidemia, y hay eventos trombóticos de hipercoagulabilidad, entonces ya estamos armando prácticamente un síndrome nefrótico clásico. Entonces, pero a veces no van a esperar eso. Cualquier rango de proteinuria que esté comenzando, edema que esté comenzando el paciente, sobre todo matutino, o de pronto desarrolla hipertensión arterial cuando no era hipertenso, y cuando ustedes le ven y le hacen un fondo de ojo, evidentemente no hay una retinopatía hipertensiva de larga data, entonces sospechen que su paciente está haciendo un compromiso renal. Y si a eso le asocian, como dije al comienzo, de que tiene un problema a nivel de la retina, pero de tipo proliferativo, no proliferativo, por oftalmopatía diabética, no por retinopatía hipertensiva, entonces esto es otro aval más de que estoy frente a una nefropatía diabética. Y para eso hay estadios. Tengo en la etapa 1, en donde hay una hiperfiltración, la etapa 2, donde hay cambios histológicos definitivos en los glomérulos, el tipo 3, en la cual va a haber, el tipo 2 solamente hay problemas histológicos, en el tipo 3 ya hay microalbuminuria, en el tipo 4 hay proteinuria grosera, y en el tipo 5 ya porque diagnostica cualquiera, ¿no? Llegando muchos de ellos a la diálisis. ¿Cuántos pacientes cuántos pacientes que dializan son diabéticos? Un gran porcentaje. Con mi grupo nos hemos ido a hemodiálisis cuando estábamos en el capítulo, y realmente la gran mayoría era paciente diabético. Si no era diabético, era hipertenso, que son las dos causas que no le dan importancia. Por eso es que hay que advertirlo en sus comienzos. Cada manifestación de sus pacientes
Es cada reto para ustedes para poder saber qué cosa les está pasando. Y no esperar cuando la cosa está grosera. Como le digo a mis alumnos, hasta el vecino lo diagnostica, con el respeto del vecino. La otra manifestación es la neuropatía diabética, y en la cual prácticamente se va a derivar de las alteraciones vasculares y metabólicas. Fundamentalmente es algo muy frecuente, la neuropatía diabética, si no advertido. Sospechen en sus pacientes cuando tienen un mal control de glucosa, sospechen en sus pacientes cuando les dicen que tienen cuadros de adormecimiento, de diferentes tipos de parestesias, sobre todo quemazón, ardor, tipo electricidad a nivel de las manos y a nivel de los pies. Entonces, muchos de ellos hacen cuadro de polineuropatía hasta que instalan un cuadro típico de una polineuropatía con todas las características del síndrome de segunda motoneurona. ¿Cuáles son las características de la segunda motoneurona? Una hiporreflexia. La hiporreflexia, la hipotonía, la atrofia muscular o la hipotrofia, ¿no es cierto? Y la ausencia de reflejos, que es lo que demarca en estos casos. Entonces, y este tipo de alteraciones no solamente está dirigido, si bien es cierto, es algo muy común, la neuropatía periférica, pero no es lo único que tienen los pacientes diabéticos. Tienen la radiculopatía diabética, alteración de pares craneales, es decir, pueden venirle solamente con una mononeuropatía de par craneal, sobre todo se afecta el tercero y el sexto par craneal, los oculomotores, que son los más frecuentes. Puede solamente venir por amiotrofia o por una neuropatía autonómica. ¿Cuántas veces han escuchado de que el paciente tiene vejiga neurogénica, de que el paciente tiene incontinencia urinaria, de que el paciente tiene continencia urinaria? De pronto hace globo vesical y no puede orinar. Entonces puede ser una manifestación de la disautonomía que hay en los pacientes diabéticos. Amiotrofia diabética. Y de estas manifestaciones de neuropatía autonómica hay también en todo lo que tenga que intervenir esta, es decir, a nivel pupilar, a nivel gastrointestinal, a nivel genitourinario, a nivel cardiovascular, a nivel neuropático y el mal performante plantar, que también es una manifestación de alteración del sistema nervioso autonómico en el paciente diabético. Pero miren qué importante las manifestaciones clínicas por las cuales le puede venir el paciente. Manifestaciones pupilares, prácticamente alteraciones, la disautonomía, alteraciones entre miosis y midriasis, gastrointestinales, o a través de diarreas, dolores abdominales, estreñimiento, geniturinarias, básicamente en relación a la tanto continencia o incontinencia urinaria, cardiovasculares, episodios de taquicardia, de bradicardia, de presión alta, de hipotensión, que es por la disautonomía, y bueno, y la artropatía neuropática, que es la que ya hemos comentado. Les hablaba de los parámetros de Charcot, que ustedes tienen la clase, ¿verdad? ¿La tienen la mayoría de la clase? ¿Sí? ¿No la tienen? Bueno, pero la voy a dejar. ¿Cómo se llama? Para que la tengan, y de todas maneras para que sepan cuáles son lo que debemos advertir en la neuroartropatía de Charcot, que es en el pie no ulcerado. En el pie no ulcerado yo hago esta clasificación o valoro estos parámetros para ver si ese pie tiene riesgo o no de hacer alguna lesión más adelante. Bueno, y en eso hay varios parámetros que seguramente ahora lo van a ver, en la cual hay que ver si hay subluxación articular, si hay alteraciones de secreciones de la piel, si hay microfracturas, si hay exceso de puntos de apoyo, ¿no? Que generalmente son la zona plantar, en la parte anterior del metatarso, o si no a nivel del talón, o si no también ver o valorar otros parámetros, como por ejemplo, ver si hay hundimiento de la bóveda plantar, si hay convexidad medial del pie, si hay acortamiento del eje antero-posterior del pie, si hay ensanchamiento transversal del pie, si hay un pie en mecedora o si hay prominencias en áreas de consolidación ósea.
Entonces, si nosotros vemos que hay esto, entonces este paciente tiene riesgo a ser, digamos, probablemente sea un pie en riesgo de hacerme algún tipo de lesión. Bueno, acá vemos las luxaciones, hay coalescencia entre luxaciones que se pueden ver en los pacientes con pie de Charcot y que se puede valorar a través de estos tests. El pie en mecedora, miren cómo está la pérdida del arco plantar, tanto a nivel longitudinal como a nivel transversal. Y miren cómo hay una pérdida de eso y cae el pie. Es zona de roce. Si es zona de roce, entonces si hay una neuropatía, hay más fricción, por lo tanto más riesgo de que haga una úlcera. Y ahí está la úlcera. Y el mal perforante plantar, en la cual hay imágenes osteolíticas y gas en los espacios tisulares óseos. Una úlcera neuropática, miren, van varios puntos de úlcera, generalmente en talón, si es que tiene el pie en mecedora en la zona media, y si no, en la zona del metatarso. Finalmente, la dermopatía diabética, en la cual hay dos conocidas, la necrobiosis diabeticorum y la xantomatosis. Acá tenemos, por ejemplo, los xantomas papulares eruptivos que se ven en los pacientes diabéticos, la xantomatosis, y esta de acá, que es la necrobiosis diabética incipiente, que puede darse en diferentes partes, fundamentalmente en miembros. Acá vemos otra en la cual, además de estos cambios dérmicos circunscritos, ircinados, amplios, de diversos tamaños y con hiperpigmentación a su alrededor, pueden haber ulceraciones. Y esto de acá es un escleredema, sobre todo en la zona posterior de la jiba. No se ve, es prominencia. ¿Y qué hay a nivel de las uñas amarillas? Y no se olviden de revisar la mucosa en sus pacientes para ver manifestaciones de infecciones persistentes, como por ejemplo cándida en las mucosas orales, en la mucosa vaginal. Como por ejemplo acá, en la cual groseramente se ve el muro. También pueden presentarse a nivel periodontal hiperplasia gingival y prácticamente condicionado por lesiones de la candidiasis o no, solamente por lesiones o por, digamos, infecciones periodontales persistentes en pacientes diabéticos. Bueno, eso es todo. Buena suerte en el examen de